Bueno, entonces vamos a ver uno de los teoremas más importantes, ¿no?, en la mecánica de fluidos, que es el teorema del transporte de Reynolds, y para abreviar vamos a usar TTR, teorema del transporte de Reynolds, ¿sí? ¿Qué es? Bueno, este teorema es una herramienta matemática para transformar las leyes básicas aplicadas a sistemas en una forma tal que se puedan aplicar a un volumen de control. Aquí vamos a usar otra abreviación que es VC. V.C. es volumen de control, ¿sí? Bueno, imaginemos que tenemos una lata de esas de pintura, por así decirlo. Imagínense que adentro pues hay una masa de gas, ¿no?, del colorante que va a salir atomizado, ¿no? Antes de que se atomice, toda la masa está aquí adentro. Ese va a ser nuestro sistema, ¿sí? En el instante cero, pues si yo defino una región, esta región punteada que está por aquí, a ver si se alcanza a ver mejor por acá, ¿sí? Esta región que está aquí es el volumen de control, ¿no? Es la región dentro de la lata, ¿no?, pegadita a las paredes. Ese sería el fluido. Pero en un instante después de t igual a 0, cuando yo atomizo, pues parte de la masa ya se salió, ¿de acuerdo? Y otra se quedó adentro. Y entonces nuestro sistema, el original, que acuérdense que el sistema es pues un elemento de masa fija, ¿no?, un cuerpo, un objeto de masa idéntica, ¿no?, que siempre es la misma masa. Entonces, pues parte de la masa ya está afuera y parte de la masa está dentro. Entonces, seguir esa masa pues es muy complicado, ¿verdad? Entonces lo que vamos a hacer es mejor enfocarnos en esta región, que es volumen de control, ¿sí? Entonces, lo que pasa en la lata se puede decir de la siguiente manera, ¿no? El sistema, o sea, la masa de fluido que está dentro de la lata, en el sistema en el tiempo t igual a 0, es toda la masa de gas contenida en la lata. En un instante posterior, el sistema sería la masa atomizada, ¿no?, la que ya salió, ¿sí?, más la masa que permanece en la lata. Entonces, el enfoque de sistema no es correcto para este tipo de casos, ¿no?, porque en cada instante de tiempo va a seguir saliendo masa y va a ser muy complicado andarla siguiendo, todas las partículas del gas. Todo lo que vamos a analizar es esta región dentro de la lata que le llamamos volumen de control. Entonces, el enfoque más conveniente para ese problema, como ya lo hemos venido mencionando, pues es el volumen de control, el enfoque de volumen de control. Y entonces aquí observemos esta figura de aquí abajo. Imagínense que esta línea punteada delimita el volumen de control. Todo lo que está dentro es el volumen de control y lo vamos a abreviar como V.C. Y la línea punteada, que son las fronteras del volumen de control, le vamos a llamar superficie de control. Eso también lo vamos a estar usando mucho. Y a la superficie de control la vamos a abreviar como S.C. ¿De acuerdo? Bueno. El teorema de transporte de Reynolds, ¿qué es? Pues es un vínculo, es una herramienta. ¿Sí? El transporte de Reynolds proporciona el vínculo entre los enfoques de sistema y el de volumen de control. Es decir, si yo quiero relacionar o convertir las leyes físicas para un sistema, las quiero convertir en algo que sean aplicables para un volumen de control, pues voy a usar esta herramienta, ¿no? Entonces el teorema de transporte de Reynolds es el vínculo entre el enfoque de sistema y el enfoque de volumen de control. Eso es el teorema de transporte de Reynolds, ¿sí? Bueno. Entonces, ¿cómo lo vamos a definir? Bueno, ustedes ahí tienen las notas, ¿sí? Entonces, en esta página, en la parte de teorema de transporte de Reynolds, en la hoja 1, en la parte de atrás, dice: considere el flujo de izquierda a derecha por una porción divergente en expansión, como se muestra en la siguiente figura. Entonces, esta es la figura. ¿Qué representa la figura? La figura representa dos líneas de corriente. ¿Qué son las líneas de corriente? Pues las líneas de corriente son dos líneas. Bueno, una línea de corriente es aquella que siempre es tangente al vector velocidad. Quiere decir que esta es una línea de corriente, para acá va la velocidad y para acá otra línea de corriente.
Entonces, aquí dentro de estas dos líneas de corriente vamos a delimitar esta línea punteada. Primero, sigan la pluma de aquí para acá, de aquí para acá y de aquí para acá. Esa va a ser una región de análisis, ¿sí? Esta de aquí. ¿No? Ahorita vamos a ver qué pasa con esta. Entonces, todo esto, esta más esta, toda esta parte es nuestra región que le vamos a llamar volumen de control, ¿sí? Vamos a definir un pedacito de fluido entre dos líneas de corriente. Vamos a decir que la velocidad que entra al volumen de control es normal, ¿verdad? Perpendicular le vamos a llamar V1. Y la velocidad que sale del volumen de control, que también es perpendicular, le vamos a llamar V2. Entonces observen que esta línea que está aquí, esta que estoy siguiendo ahorita con la pluma, pues va a ser la superficie de control. ¿Por qué tengo más líneas? Ah, bueno, porque esta línea que está aquí, que es la que estoy señalando ahorita, ¿sí? Para el volumen de control, esta que está aquí, esta, es para un instante inicial, t igual a 0, imaginemos, ¿sí? Entonces, lo voy a leer de acá arriba, lo tienen ustedes ahí en las notas. Esta línea, pues es el volumen de control en el instante t igual a 0, pero también en el instante t más delta t, es decir, en un instante posterior. ¿Por qué? Porque precisamente en eso se basa el enfoque de volumen de control. La región se queda fija, no se mueve con el tiempo. La región es la misma, el que se mueve es el fluido, pero la región de análisis, que es el volumen de control, ese no se mueve, ¿sí? Entonces, aquí dice también, lo pueden ver, el volumen de control permanece fijo en el tiempo, ¿no? Siguiendo esta raya, ahí en sus notas, sigan esta raya y ahí lo dice. Bueno, ahora, ¿qué es lo que está aquí? Ahora, en el instante t igual a 0, ¿dónde está la masa de interés? Digamos, si yo estudiara la masa, el enfoque de sistema, el sistema, es decir, un objeto en específico, la masa de fluido, ¿dónde estaría en el instante t igual a 0? Pues aquí, igualito, en el volumen de control. Entonces, en el instante t igual a 0, ¿sí? Tanto el sistema como el volumen de control coinciden. Bueno, ¿qué va a pasar? Que en un instante t más delta t, el volumen de control se queda fijo, pero la masa ya se empieza a mover. Y eso es lo que está aquí, ¿sí? En el dibujo, la región en líneas inclinadas significa la masa que inicialmente estaba toda dentro del volumen de control, que ya se movió hacia la derecha, ¿sí? Porque la velocidad va hacia la derecha. Esta es la nueva ubicación de la masa inicial de fluido que estábamos viendo, ¿sí? Observen que parte de esa masa sigue dentro del volumen de control, pero otra parte de esa masa, que es la región 2, ya salió del volumen de control. Entonces lo que podemos decir, y en ese instante, otro pedacito de masa ya entró al volumen de control, porque el fluido continuo se sigue moviendo. Entonces, la masa inicial ya se movió, ¿no? Esta es la parte que se quedó adentro del volumen de control y esta es la parte que salió. Pero después del instante inicial también entró nuevo fluido, ¿de acuerdo? Entonces aquí este se le llama flujo de entrada porque es el nuevo fluido que entra al volumen de control. Y este que está aquí se le llama flujo de salida porque es el que salió del volumen de control, ¿sí? Y esto es el sistema en el instante t más delta t, región sombreada con rectas inclinadas. Es decir, estas líneas inclinadas es la masa ya en un instante t más delta t, la masa inicial, ¿sí? Bueno. Entonces esta zona es el flujo de entrada, el nuevo fluido que entró, y esta zona de acá es el flujo que salió del volumen de control, ¿sí? Entonces, durante el tiempo delta t, ¿verdad? Bueno, entonces, aquí abajo dice, en el instante t, es decir, imagínense en t igual a 0, en un instante inicial, el sistema coincide con el volumen de control. Pero en un instante t más delta t, es decir, un instante posterior a t igual a 0, el sistema, ¿cómo va a ser? ¿Cuál va a ser la masa? La primera, la masa inicial, ¿cómo la voy a identificar? Pues veamos la figura. ¿Quién sería? Y eso va a ocurrir en cada instante de tiempo. Es decir, como si yo pudiera seguir la masa en cada instante de tiempo, pero en lugar de seguirla, analizo un volumen de control. En el instante t más delta t, ¿quién sería la masa inicial? Pues observen que la masa inicial serían estas líneas inclinadas. Entonces, ¿cómo las podría yo identificar? Bueno, pues el sistema en el tiempo t más delta t va a ser el volumen de control, el inicial, menos este pedacito, porque ya se movió para acá, más
este pedacito. ¿Están de acuerdo? Es decir, la masa inicial en el tiempo t más delta t, la masa fija, la primera masa que estaba yo analizando, pues ya se movió. Y entonces para identificarla va a ser el volumen de control, que es esta región que estoy señalando aquí, menos esta. ¿Por qué? Porque ya la masa inicial ya no está aquí. Más la región 2. ¿Sí? Aquí es región 1, región 2. ¿No? Y entonces, así me queda, ¿no? El sistema, la masa inicial, sería el volumen de control menos la región 1 más la región 2. Y entonces, observen que aquí ya estoy relacionando el sistema con el volumen de control. Ya esto es lo que voy a manipular para poder aplicar las leyes básicas. ¿De acuerdo? Entonces, eso es lo que está en la siguiente hoja, ¿verdad? ¿Qué vamos a hacer? Bueno, vamos a estar usando esta figura un poco de más veces. Entonces, miren, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué es lo que quiero analizar? Pues quiero analizar las propiedades de los fluidos, ¿no? Entonces, sea B de bueno mayúscula, cualquier propiedad extensiva, como la masa y la energía y la cantidad de movimiento, que son las tres propiedades que vamos a analizar con mayor detalle, ¿sí? Y sea B minúscula, definida como B entre M, pues la propiedad intensiva correspondiente, ¿no? Esta propiedad, como ya está todo dividido entre la masa, no depende de la masa. Por ejemplo, si yo pienso en entalpía, esta sería la H mayúscula, que sería joules, y esta sería la H minúscula, joules sobre kilogramo, ¿de acuerdo? Bueno, entonces observemos que esta es la B mayúscula y esta es la B minúscula, que se define como esta dividida entre la masa. Bueno. Entonces vamos a hacer lo mismo que hicimos para las regiones en la figura anterior, ¿sí? Entonces, ¿sí? Entonces, B del sistema, la propiedad, esa propiedad B del sistema va a ser igual a la propiedad B en el volumen de control. ¿Cuándo? En el tiempo inicial t. En t igual a 0, vamos a suponer. En el tiempo inicial t. ¿Sí? Esto es que el sistema y el volumen de control coinciden en el instante t. Pero ¿qué va a pasar en un instante posterior, es decir, en t más delta t? ¿Qué va a pasar? Pues entonces me voy a mi hojita de acá, ¿sí? A la que vimos hace ratito, ¿sí? Y me doy cuenta de lo que dice acá abajo, ¿verdad? Dice, el sistema en todo momento en t más delta t es el volumen de control menos lo que está en la región 1 más lo que está en la región 2. Pues lo mismo va a ser con las propiedades del fluido, ¿sí? Entonces, cualquier propiedad del sistema, de la masa inicial, ¿cómo la voy a encontrar? Pues la voy a encontrar como la propiedad en el volumen de control en el tiempo t más delta t, menos esa propiedad en la región 1, más esa propiedad en la región 2. ¿Sí? Entonces tenemos dos ecuaciones, esta y esta. ¿Sí? Es decir, esta y esta. A la de abajo le voy a restar la de arriba, es decir, esta menos esta igual a esto menos esto, esto menos esto y esto menos esto. Entonces, si yo lo hago, me va a quedar entonces la velocidad del sistema en t más delta t menos la pero no es velocidad, la propiedad esa propiedad de la masa inicial del sistema, estamos llamando sistema, en el tiempo t más delta t menos el tiempo menos la propiedad en el tiempo t, bueno, porque nos da la gana dividimos entre delta t, ¿no? Pero imagínense, estamos restando esta ecuación menos esta y lo dividimos entre delta t. Entonces, este menos este, me queda esta expresión, esto menos esto. Igual, ¿a quién? Pues me queda la propiedad en el volumen de control en el tiempo t más delta t menos la propiedad en el volumen de control en el tiempo t, ¿sí? Y los demás, pues los se quedan igual, ¿no? Y entonces nada más que divididos entre t más delta t. ¿Sí? Entonces allí está. Esta es una expresión, ¿no? Esta expresión pues nos está dando las propiedades de una masa inicial y que le llamamos sistema,
pero ya relacionada en un volumen de control, ¿no? Es decir, haciendo el análisis, este es de la masa inicial, es decir, lo que le llamamos sistema, y esto ya es el análisis en la región que le llamamos volumen de control, ¿sí? Entonces, por eso es una relación entre el enfoque de sistema y el enfoque de volumen de control. Bueno, esto y esto por el momento lo vamos a dejar así y vamos a ver qué pasa con esto. ¿Sí? Vamos a ver qué pasa con esto. Vamos a observar este término de aquí. Primero, el B1. ¿Quién es B1? Bueno, pues me voy a la figura, ¿no? Y ya sabemos que 1 es la región de entrada al volumen de control. Aquí está. Entonces, ¿qué va a ser B1? Bueno, pues ya sabemos por definición que B1 mayúscula es B1 minúscula por su masa, ¿sí? Si yo multiplico y divido por el tiempo, pues me va a quedar B1 por el gasto másico por delta T. Imagínense un instante delta T, un intervalo de tiempo delta T. ¿Y esto a qué va a ser igual? Bueno, ya sabemos que el gasto másico es la densidad por la velocidad por el área de esa región que le llamamos 1. ¿No? Recuerden que en la entrada, aquí está en la figura, la entrada, la velocidad es B1. ¿Sí? Ahí está. Entonces, esa propiedad, esa B en la región 1, que es la región de entrada, pues va a ser B minúscula por la densidad, por la velocidad, por el área, por delta T. Y lo mismo para B2, pero 2 ahora es la región de salida, donde en la salida, observemos que en la salida, pues la velocidad es B2. ¿Ya? Esta es la salida al volumen de control. Bueno. Y entonces, finalmente, ya tenemos B1 y B2. Ahora, si yo los divido entre delta T, a B1 lo divido entre delta T, ¿qué voy a obtener? Bueno, pues voy a obtener, si a esto lo divido entre delta T, se cancela el delta T y me queda esto. Rho BA es el gasto másico, entonces B.I le voy a llamar, fíjense, a esto B por M le voy a llamar B punto de entrada. ¿Qué es B punto de entrada? Es el flujo de la propiedad B a la entrada del volumen de control. Si la propiedad es, no sé, la masa, entonces sería flujo de masa. Si es la cantidad de movimiento, será flujo de cantidad de movimiento. Si es la energía, pues sería flujo de energía. ¿Sí me explico? Esto es lo que significa B punto, pero es flujo de la propiedad B a la entrada del volumen de control. Y si ahora a B2 la divido entre delta T, se va a cancelar el delta T y me va a quedar B2 Rho 2 por la velocidad 2 por el área 2. Y esto es B2 por el gasto másico en 2. Ya esto le voy a llamar B punto de la región 2. Y esto va a ser pues el B de salida, porque esto es la zona de salida, ¿no? 2 es la 2 romana es la B de salida. Entonces, ¿qué quiere decir B de salida? Pues es el flujo de la propiedad B a la salida del volumen de control. ¿Sí? Bueno, entonces a esta le vamos a llamar la ecuación A, la que tenemos aquí, a esta. ¿Sí? Entonces vamos a sustituir lo que tenemos aquí en la ecuación A. Pero además vamos a tomar el límite cuando delta T tiende a 0. Observen que el límite cuando delta T tiende a 0, ¿qué pasa? Pues fíjense que es la regla de los 4 pasos. Primero es T más delta T menos la función original entre delta T y tomo el límite cuando delta T tiende a 0. Pues la definición de derivada, los 4 pasos, ¿no? Entonces me va a quedar la derivada de la propiedad en el sistema con respecto al tiempo. Eso es lo que me va a quedar, ¿sí? Entonces, repito, voy a sustituir estas expresiones de aquí, esta y esta, las voy a sustituir por esto y por esto en la ecuación A, en la de arriba. Y también voy a tomar el límite cuando delta T tiende a 0. ¿Sí? Bueno, y entonces me va a quedar otra expresión que en el siguiente video voy a explicar, ¿no? Sería esta expresión de por aquí, que le voy a llamar ecuación B. ¿Sale?